Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo resumen de este canal. En el día de hoy tenemos la parte 3 de este manga donde el protagonista murió como un gángster y regresó 23 años en el pasado con la ayuda de un ángel el cual quería ver cómo el protagonista redimida de todos sus errores. Continuando con la historia, momentos después de que el protagonista había ayudado a su compañera la cual se encontraba siendo acosado por su antiguo grupo de amigos, este terminó sacándolos a ellos del salón y se quedó con la chica pasándose a disculparse con esta última. Momentos después de eso y de la hora de gimnasia vemos como todos se encontraban en las aulas nuevamente y muchos de ellos se encontraban bastante preocupados mencionando que algún suceso importante había pasado, pues los dos bravucones del salón se encontraban bastante golpeados. Y pasamos a ver a los dos chicos los cuales se encontraban bastante malheridos e incluso uno de estos se encontraba mirando un diente que el protagonista le había tumbado de un puñetazo. Mientras tanto el protagonista se encontraba bastante feliz sentado en su asiento sin decir una sola palabra, a lo que uno de los chicos muy molesto pasaba a mencionarle al protagonista que lo iba a denunciar con la policía por lo que había hecho. El protagonista entonces pasó a mencionarle a este que era un cobarde y momentos después este comenzó a levantarse de su asiento, para pasar a mencionarle a los chicos que si creían que la policía resolvería todas las denuncias que le colocarían a este, e insultándolos pasaba a mencionarles que era por esa misma razón que la policía no podía encargarse de él. El protagonista entonces cerca del chico pasaba a mencionarle que el asalto a un menor de edad solamente terminaría con un consejo o una advertencia, y mirando fijamente al chico pasaba a preguntarles que entonces qué creía él que iba a pasar una vez que lo terminaran liberando, para seguido a eso pasar a tomarlo por la camisa causando que el chico se quedase muy sorprendido, y el protagonista entonces con una gran sonrisa continuaba mencionándole a Jingo que al parecer este último no recordaba lo que había sucedido antes, esto haciendo referencia al incidente que sucedió en la clase de educación física. Entonces el protagonista pasaba a mencionarle que él lo había visto todo claramente y podía servir como testigo. Entonces pasaba a preguntarle que a quién creía que le dirían que estaba más equivocado, si al protagonista simplemente por haberlo golpeado o a él y a su amigo por lo que habían hecho. El resto de chicos que se encontraba observando lo que estaba haciendo el protagonista se preguntaban que a qué se refería este con lo último que había mencionado, y el gordito que se encontraba mirando mencionaba que si había pasado algo durante la clase de educación física. El protagonista, el cual se había molestado, pasaba a preguntarle al chico que cuál de los dos casos era peor y que si esto no pensaba en responder su pregunta. En eso vemos como el chico inmediatamente comenzó a llorar y terminó cayendo de rodillas delante del protagonista, y este último entonces terminó dándole un consejo a los otros chicos que se encontraban escuchando, mencionándoles a estos últimos que tenían que tener algo en cuenta, y era que si este los atrapaba haciendo algo indebido los iba a acabar completamente. Los chicos que rápidamente habían entendido la situación y no querían problemas pasaban a mencionar al protagonista que estaba bien y que tan solo tenía que calmarse un poco. El protagonista entonces, pasando a sentarse nuevamente, mencionaba que eran todos unos buenos para nada. Momentos después vemos como el protagonista se había percatado de que Shin Jae-hee no se encontraba en su asiento y pasaba a preguntarles al de gafas que si acaso él sabía dónde se había dirigido la chica. Este último pasaba a mencionar al protagonista que al parecer la chica se había dirigido hacia la oficina de la enfermera después de haber terminado la clase de educación física. El chico entonces le preguntaba al protagonista si había pasado algo con ella, pues esta no se encontraba muy bien, a lo que el protagonista inmediatamente pasaba a mencionarle que tenía que guardar silencio y le preguntaba a este último que qué haría él si se enterara de todos modos. En eso el protagonista inmediatamente recordó lo que había pasado en la clase de educación física, recordando hacia la chica con lágrimas en los ojos. El protagonista entonces, un poco preocupado, se cuestionaba si realmente la chica no haría nada tonto esta vez. Inmediatamente pasaba a recostarse en su asiento y le mencionaba al chico de gafas que él iba a dormir hasta que la clase comenzara, así que tenía que despertarlo una vez que esta diera inicio. El chico entonces, al verlo despistado que andaba el protagonista, pasaba a mencionarle que la clase empezaría en 2 minutos. El protagonista inmediatamente pasó a molestarse y mirando a sus antiguos compañeros de grupo pasaba a mencionar que todo era por culpa de esos chicos, mientras que podemos ver cómo ellos hacían los despistados. En ese instante vemos cómo la profesora de inglés se encontraba entrando al salón de clase, mencionándole a los chicos que iban a dar inicio con la lección. El protagonista, el cual se encontraba un poco aburrido, pasaba a mencionarle al chico de gafas que si le podía prestar bolígrafo y lápiz. Inmediatamente este comenzó a crear una lista para arreglar los errores que había cometido anteriormente. Entonces susurrando pasaba a mencionar que necesitaba corregirlos todos, uno por uno, al menos de ahora en adelante, mencionaba él. Y mirando hacia el asiento de la chica pasaba a mencionar que ella sería el primer objetivo del protagonista, pasando a colocar su nombre en la hoja, mencionando que eso era de máxima prioridad, mientras seguía pensando que cómo se suponía que iba a arreglar algo como eso, y seguía mencionando que al parecer había evitado de alguna manera que ella terminase acabando con su vida por el momento. Y pasando a recordar lo que había sucedido al principio de la clase de educación física, el protagonista pasaba a mencionar que al parecer otros también las miraban con desprecio. Inmediatamente terminó colocando que ella solamente necesitaba dejar de ser solitaria para que así su problema se pudiese resolver. El protagonista entonces se encontraba susurrando que ella tan solo tenía que dejar de ser solitaria y que ese era el problema más preocupante por el momento. Mientras seguía pensando se daba cuenta que la profesora de inglés se encontraba dándolo todo en su clase, pero ninguno de ellos se encontraba prestando la atención en lo más mínimo. El protagonista entonces mirándola pasaba a mencionar que para donde volteaba se encontraba otro problema inmediatamente. El protagonista entonces seguía añadiendo que él sabía que esa era una escuela de basura, pero como no podía haber ni siquiera una sola persona
persona a la cual estuviese escuchando la lección de la profesora. Entonces pasó a colocar el nombre de la profesora, mencionando que qué se podía hacer con eso. Después de todo era karma. Si no se hubiese burlado de ella el primer día de clase, quizás lo hubiese tenido mejor desde un principio. Entonces el protagonista seguía añadiendo más cosas a su lista, como la tercera, la cual era dejar de fumar, o la cuarta, que era dejar de decir palabrotas. Pero en ese momento él se terminó acordando de otra, mencionando que esa era la más importante, colocando la palabra padre. Entonces el protagonista se encontraba mencionando que probablemente este se encuentre trabajando en la construcción como un loco, y seguía añadiendo que mientras se encontraba trabajando en los juramentos o en las promesas que tenía que cumplir, también debía controlar un poco su temperamento. Pasaba a añadir que también necesitaba graduarse, y después de eso necesitaba conseguir un trabajo, y había tantas cosas por hacer ahora que se encontraba escribiendo, lo mencionaba el protagonista. Entonces pasaba a mencionar que también iba a añadir las cosas que no pudo hacer en su anterior vida, como hacer amigos o encontrar el amor verdadero. Inmediatamente el protagonista comenzó a penarse mencionando que esas cosas no tenía que colocarlas, mientras volteaba su cabeza de lado a lado y arrugaba el papel que tenía en sus manos. En eso podemos ver como el chico de gafas, el cual era bastante metiche, se encontraba observando lo que estaba haciendo el protagonista, y se veía bastante curioso. El protagonista entonces, con una actitud de bravucón, pasaba a preguntarle a este que qué se encontraba mirando, a lo que el chico de gafas pasaba a mencionarle que él solo se estaba preguntando qué se encontraba haciendo. Momentos después de eso vemos como la clase de inglés finalmente había terminado, y el protagonista, que se encontraba en su asiento estirándose, pasaba a mencionar que finalmente había acabado. En ese momento alguien le mencionaba a este que tenía que esperar. Era la profesora, la cual le mencionaba al protagonista que si este podría acompañarla a su oficina antes de irse a casa. Esto sorprendió un poco al protagonista, el cual se preguntaba si realmente se dirigía hacia él. Entonces la protagonista, con una sonrisa un poco incómoda, pasaba a mencionarle al protagonista que era un poco raro para ella hablar ahí con él en ese momento. El protagonista inmediatamente le mencionaba que sí, que estaba bien, y momentos después nos dirigimos hacia la oficina de los profesores. Entonces la profesora pasaba a mencionarle al protagonista que la razón por la cual ella lo había llamado no era otra más que, pero en ese instante es interrumpida por el protagonista, el cual pasaba a mencionarle que antes de que ella tuviese que continuar, y pasando a inclinar su cabeza, se disculpaba con esta, mencionándole que se había metido con ella durante muchos años y que realmente lo lamentaba por todas las cosas malas que había hecho. La profesora, en vista de esto, se quedó sorprendida por unos segundos, pero luego pasó a mostrarle una cálida sonrisa al protagonista y mencionaba que era como ella pensaba, él había cambiado. Estas palabras de la profesora sorprendieron un poco al protagonista, el cual le preguntaba que a qué se refería con eso. Entonces la profesora le mencionaba al protagonista que ella no estaba segura de lo que había sucedido exactamente, pero que creía que había cambiado mucho, y volvió a mencionar al protagonista con una linda sonrisa que ella tenía que pedirle algo, y le preguntaba al protagonista si este era capaz de hacer el favor que ella le iba a pedir. El protagonista entonces pasaba a preguntarle que a qué se refería y de qué se trataba. La profesora entonces pasaba a decirle a Brian que él tenía un gran físico y los otros estudiantes le tenían miedo por eso, así que tenía un pequeño favor que pedirle que se relacionaba justamente a eso. El protagonista simplemente pensaba para sus adentros que si quizás eso habrá sido alguna especie de cumplido, y seguía añadiendo que lo más probable es que sea algo como ayudar a los otros niños a que mantengan una clase tranquila o algo así, mientras mostraba una pequeña sonrisa. El prota exhalaba y le mencionaba a la profesora que estaba bien y que probablemente no sea mucha la ayuda que ella necesite. Entonces la profesora pasaba a mencionarle al protagonista que si él podía evitar que los demás terminasen intimidando a Shin Jae-hee. El protagonista entonces, muy sorprendido, pasaba a mencionar el nombre de ella, a lo que la profesora continuaba mencionándole que ella se había enterado anteriormente por la misma chica, que aunque esta no le explicó los detalles exactamente, le había dicho que él había ayudado con un problema de acoso. El protagonista entonces, un poco sorprendido, pasaba a mencionar para sus adentros que si acaso ella había dicho algo como eso, mientras que le preguntaba a la protagonista que qué había pasado con ella y que dónde se encontraba esta, pues él había escuchado que ella se había dirigido hacia la enfermería. La profesora entonces le mencionaba al protagonista que ella le había dado el día libre y la había enviado a su casa debido a que al parecer no estaba pasando por un buen momento. La profesora entonces pasaba a mencionarle al protagonista si este sabía que su compañera era acosada a menudo, a lo que el protagonista simplemente pasó a guardar silencio debido a que él fue el causante del acoso hacia la chica. Gente, yo cuando era joven utilizaba esta técnica para enamorar a las chicas de mi colegio y ahora entiendo la razón por la cual nunca, pues, digamos que estuve soltero un buen tiempo. Hey, ¿me estás mirando? Sí, tú. Sí, el feo que me está mirando en este momento. Quería decirte que no estás suscrito al canal. Por favor, suscríbete, no te cuesta mucho y quizás con esto puedas verte un poco más atractivo para alguna chica. No es asegurado, pero quién quita que te pueda ayudar. Y lo mismo va para ustedes, muchachas, así que por favor suscríbanse. Los veo, ya. La profesora entonces continuaba diciéndole al protagonista que a pesar de que ella y el resto de profesores intentaron asesorarle en más de una oportunidad, la chica seguía siendo muy reservada, y aún así la situación le parecía bastante difícil para que ella misma pudiese cuidarse por sí sola. El protagonista entonces pasó a decirle a la profesora que él más o menos entendía la situación y a lo que ella se refería, y pasaba a preguntarle a esta si ella se encontraba segura de dejar un problema como ese en manos de un gángster como él. La profesora entonces le decía al protagonista que ella estaba segura de que nunca le pediría un favor como ese en el pasado al protagonista, pero ahora que este se encontraba intentando cambiar, las cosas eran completamente diferentes, preguntándole a este si no tenía razón. El protagonista inmediatamente se encontraba bastante sorprendido con la afirmación que había hecho su profesora, mencionando para sus adentros que lo
los demás los trataban como si él estuviese loco, pero al parecer la primera persona en notar todos sus esfuerzos había sido su profesora, y era algo de esperarse de una profesora que pensaba de forma diferente a un estudiante o a cualquier otra persona que él haya conocido en su vida pasada. Entonces el protagonista, exhalando, pasaba a mencionarle a la profesora que él se aseguraría que a partir de ese momento ninguno de los rufianes de su salón o de otras aulas le coloquen una mano encima a la chica. La profesora, muy contenta y sonriente, pasaba a agradecerle al protagonista, que realmente era un gran chico, le mencionaba el prota. Entonces el protagonista pasó a mencionarle que había un pero. Esto causó que la profesora se sorprendiera un poco. Entonces el protagonista, con una gran sonrisa que se podía malinterpretar, pasaba a acercarse a la profesora lentamente y le mencionaba a esta última que tenía una condición para cumplir su demanda. Esto hizo que la profesora se sorprendiera un poco y le preguntara que a qué se refería con condición. Entonces vemos como el protagonista se acercaba lentamente en dirección hacia esta, mencionándole que no era mucho, mientras que la profesora se tapaba el pecho y actuaba un poco asustada. El protagonista entonces procedía a mencionarle que después de la escuela, pero antes de que pudiese terminar de hablar, la profesora inmediatamente le gritaba que no y que se encontraba en una oficina. Entonces, pensando para sus adentros, la profesora decía que el protagonista no había cambiado en lo más mínimo, e inmediatamente esta le gritaba al protagonista que ella no podía, debido a que ella era una profesora y él un estudiante. Entonces el protagonista, cuando esta terminó de decir eso, le pedía que por favor le enseñase algo de inglés después de clase. Esto último dejó a la profesora bastante sorprendida. Entonces esta última, la cual se encontraba bastante sorprendida, pasaba a mirar fijamente al protagonista y le preguntaba a este último si acaso él realmente quería aprender inglés, a lo que el protagonista, con una cara un poco temerosa, pasaba a mencionarle que sí. Luego de eso, el protagonista, haciendo un pequeño gesto de vergüenza o de sentirse apenado, pasaba a mencionarle a la profesora que él entendía perfectamente que no podía entrar a ninguna universidad, pero si sabía algo de inglés por lo menos le sería útil para cualquier sitio al que él se fuese a dirigir. Y sincerándose un poco con la profesora, este pasaba a mencionarle que él ni siquiera conocía correctamente el alfabeto y que de todos modos solamente necesitaba que ella le enseñase un poco. El protagonista entonces, pasando a sonrojarse un poco, mencionaba para sus adentros que se encontraba bastante avergonzado. Imaginarse que un estudiante de secundaria ni siquiera conocía el alfabeto adecuadamente, capaz si la profesora se terminase riendo de él, pero la predicción que este se encontraba haciendo se encontraba demasiado lejos de la realidad, pues la profesora, sin reírse y sin titubear, pasaba a mencionarle que estaba de acuerdo, que ella aceptaría sus demandas. Entonces pasamos a ver a esta última con una gran sonrisa mencionando que aunque los profesores no pueden dar clases particulares a los estudiantes, podían hacer clases suplementarias después de la escuela, y muy alegre y contenta pasaba a mencionarle al protagonista que prepararía algunos buenos materiales para poder ayudarlo. El protagonista entonces pasaba a susurrar que si acaso eso era algo por lo cual encontrarse feliz, él solamente había pedido vivir una vida mejor. Entonces, sonrojándose y dándole la espalda a la profesora, pasaba a mencionarle que si ya había terminado, este se iría inmediatamente. La profesora entonces le agradecía al protagonista por toda la conversación de hoy y ella se aseguraría de preparar un buen tema para que él no tenga que preocuparse por sus lecciones. El protagonista, el cual no entendía el sentimiento que estaba experimentando, se preguntaba para sus adentros si realmente algo como eso lo podía hacer sentir mal. Luego de eso vemos a la profesora, la cual se encontraba viendo al protagonista, el cual se estaba retirando de la oficina, y esta pasaba a mencionar o susurrar en este caso que el estudiante más problemático, el Brian, había pedido que le enseñaran inglés. Era como ella había pensado, él se encontraba cambiando y de buena manera. Entonces vemos como está muy emocionada, pasaba a mencionar que eso era increíble. Por Brian, ella como profesora daría lo mejor de sí para que este pudiese dominar el inglés. Entonces un profesor que se encontraba pasando cerca del asiento de la profesora le preguntaba a esta última que qué se encontraba murmurando, a lo cual esta pasaba muy apenada a mencionarle que nada, mientras reía un poco fuerte. Momentos más tarde, después de todo eso, ya en el atardecer, a la hora de salida de clase, nos damos cuenta como el protagonista se encontraba saliendo del colegio. El protagonista entonces, el cual se encontraba saliendo de la escuela, pasaba a mencionar en susurros que su día había sido bastante problemático en muchos sentidos y que vivir la escuela secundaria después de 23 años le parecía bastante duro, así que se preguntaba inmediatamente que cómo iba a ser esto durante los próximos 2 años que le quedaban de estudio. Pero el protagonista, inmediatamente mirando hacia el frente, se percató de algo, lo cual terminó llamando completamente su atención, y cuando nos fijamos en esto vemos como el protagonista se encontraba viendo a unas chicas. Entonces este, con una sonrisa, pasaba a mencionar que aún así esos 2 años de clase serían los mejores, pero en ese instante vemos como otra chica terminó llamando la atención del protagonista, y esto un poco molesto pasaba a mencionar que cómo era posible, porque ella seguía aquí, fijándonos inmediatamente que no se trataba de otra persona sino Shin Hae-hee, la cual se encontraba en el andén esperando a que cambiase el semáforo para dirigirse a su casa. El protagonista inmediatamente se le acercó a este y le mencionaba que era muy lenta, realmente era muy lenta, causando que esta última se sorprendiera un poco al verlo. El protagonista entonces pasaba a mencionarle que qué estaba haciendo ahí parada, que se veía realmente patética, a lo que esta simplemente pasó a llamarlo por su nombre. Instantes después vemos como ambos se quedaron en silencio mientras esperaban a que el semáforo cambiase en un lindo atardecer. El protagonista entonces, como todo un macho alfa, pasaba a romper el hielo mencionándole a la chica que él había escuchado que ella había dejado la escuela temprano, y le preguntaba a este inmediatamente que qué estaba haciendo a esa hora en la escuela, que ya ella tenía que encontrarse en su casa. Hae-hee inmediatamente le mencionaba al protagonista que no quería llegar temprano a su casa, así que fue por esa misma razón que ella decidió hacer un poco más de tiempo para irse más tarde. El protagonista entonces le preguntaba
preguntaba a esta que por qué hacía algo como eso y que si acaso su madre la golpeaba o algo similar, a lo que esta última simplemente terminó guardando silencio. El protagonista, asimilando que había dado justo en el clavo, pasaba a mencionarle a esta que eso no importaba y le mencionaba que no tenía que saltarse a la escuela y que a partir de mañana tenía que ir a clase todos los días. Esto último, como era de esperarse, hizo que la chica colocase cara de perrito degollado mientras se quedaba mirando fijamente al protagonista. Entonces este último, devolviéndole la mirada, pasaba a mencionarle que a partir de mañana le diría cómo no ser intimidada, pero inmediatamente le decía a esta que si había alguna otra persona que intentase molestarla, que se lo dijera inmediatamente. La chica, muy sorprendida, le preguntaba al protagonista por qué había tenido ese cambio tan repentino hacia ella. El protagonista, entonces, acercándose un poco a ella, pasaba a preguntarle si estaba preguntando que alguien que siempre la había intimidado actuaba de repente así. Esta, muy avergonzada, pasaba a mencionar al protagonista que no era eso lo que ella estaba diciendo, con una voz quebradiza. El protagonista entonces pasaba a mencionarle a esta que tenía razón, mientras la podemos ver a ella, la cual se encontraba sorprendida, y el protagonista seguía añadiendo que él era un pedazo de basura y que nunca había escuchado bien las clases y había intimidado siempre a los estudiantes más débiles como ella. Así que mientras movía su mano para tocar la cabeza de la chica y podemos ver cómo esta última se encogía de hombros esperándose un golpe, el protagonista terminó colocando su mano suavemente en su cabeza y con una sonrisa pasaba a mencionarle que va a tratar de vivir una vida virtuosa a partir del día de hoy. Esto último hizo que la chica se encontrase bastante sorprendida mirando al protagonista, pero entonces vemos como el protagonista se percató de la mirada que tenía la chica hacia este y vemos como ella bajó la cabeza y le agradecía a Brian por lo que había dicho. El protagonista entonces, dándose cuenta de la situación tierna que se había presentado y al no saber cómo asimilarla adecuadamente, terminó agarrando a la chica por el pelo mencionándole que le tenía que agradecer a su trasero, mientras le gritaba a esta última mencionándole que era una mocosa bastante molesta, y seguía añadiendo que en ese momento ella tendría que estar enfadada con él llamándolo desvergonzado o algo similar, mientras vemos como el protagonista le frotaba con fuerza la cabeza a la chica y esta última pasaba a disculparse con él. En eso vemos como el semáforo cambió de color y el protagonista inmediatamente pasó a mencionarle a esta que por qué se encontraba esperando algo de ella y que él se iba a ir primero, mientras podemos ver cómo se despedía de la chica a su manera y esta última se quedaba sin decir una sola palabra. O bueno, sí lo hizo, intentó decirle algo al protagonista y este último, al percatarse, volteó y le preguntaba a ella si había dicho algo, a lo cual esta última, un poco apenada, pasaba a mencionarle que no y que no había dicho nada. El protagonista entonces pasaba a mencionarle que era bastante aburrida y que tenía que irse rápidamente a casa. Entonces la chica se quedó con una sonrisa en silencio mirando al protagonista para luego pasar a decirle adiós, despidiéndose del protagonista sin que éste la pudiese escuchar. El protagonista entonces, mientras iba caminando en dirección hacia su casa, se encontraba susurrando que si en serio ella se encontraba realmente agradecida, llamando a la chica tonta. Entonces el protagonista, mientras se encontraba caminando por las calles, pasaba a mencionar a la profesora y a su compañera de clase, y también pasó a mencionar a otra chica, mencionando que qué se encontraba haciéndole a unas chicas tan amables como esas. En eso podemos ver cómo este había llegado a una intersección y seguía caminando sin percatarse de nada, pero en ese instante vemos como detrás de este y por encima en los aires vemos como el ángel se encontraba observándolo, el cual pasaba a mencionar que al parecer estaba intentándolo a su manera, y sin embargo eso era solo una pequeña parte de todos sus errores, así que ella seguiría observándolo para ver cómo resultaría todo eso. Con esto sabemos que ya el protagonista no va a poder jalarse el ganso tranquilo, gente. El protagonista entonces en ese momento, en dirección hacia su casa, se encontraba pensando que realmente no había algo que valiera la pena comer en su casa en ese momento. Entonces el ángel, mirando al protagonista, se encontraba mencionando que Brian era un alma que alguna vez estuvo llena de maldad, pero que ahora se encontraba intentando cambiar. Momentos más tarde vemos como el protagonista se encontraba en su casa y este había traído consigo la lista de los errores que tenía que enmendar, la cual había hecho en el salón de clase. Este se encontraba recostado a la pared mientras mencionaba para sus adentros que podría trabajar lentamente en los problemas con Shin Hae-hee y la profesora Han Hee-hei. De ahora en adelante, lo más difícil sería luego de graduarse. Y seguía pensando que incluso si ésta aprendía inglés, ¿qué podía hacer una vez que se graduase de la secundaria? El protagonista se encontraba bastante sumergido en sus pensamientos. Inmediatamente este se preguntaba si tenía que conseguir trabajo en una fábrica o algo similar. Entonces, fijándose en la fecha, el protagonista pasaba a mencionar que ahora que él lo pensaba, estaban en la época de 1995 y el FMI explotaría en unos pocos años. Este entonces seguía pensando que entonces para esa época los precios de las acciones durante las crisis del FMI caerían enormemente, así que si este compraba un montón de acciones y la dejara pasar por unos 2 o 3 años, realmente se convertiría en un hombre millonario. El protagonista, el cual ya se encontraba imaginándose como un hombre multimillonario, pasaba a preguntarse para sus adentros si realmente no era bastante inteligente. Entonces el protagonista pasó a detener sus pensamientos y empezaba a corregirse, mencionando que aunque ese sea un gran método, al parecer algo le molestaba un poco. E inmediatamente este pasó a recordar las palabras del ángel, cuando este le decía al protagonista que tenía curiosidad por saber cuál honesta era su arrepentimiento. Entonces el protagonista se preguntaba si el ángel realmente se refería a eso, y se preguntaba si lo enviarían directamente al infierno una vez que comete un error como ese. Entonces, mirando a la hora, el protagonista pasaba a mencionar que era bastante molesto todo eso, ya que él también necesitaba dinero para poder comprar las acciones o lo que sea. Inmediatamente, poniéndole más atención a la hora, el protagonista pasaba a mencionar que si ya era tan tarde y que debería empezar a preparar algo en ese instante. En eso cambiamos de escena y vemos cómo este se encontraba
encontraba preparando unos ramen y como toda persona que se respeta a la hora de cocinar, este estaba probando a medida que preparaba la comida. El protagonista entonces pasaba a mencionar que había pasado un largo tiempo desde que él se había puesto a cocinar, pero mientras este decía eso podemos ver como una figura se asomaba en la puerta de la entrada y momentos más tarde nos enfocamos en esa sombra la cual se encontraba detrás de la puerta. El protagonista, al cual se había dado cuenta de eso, pasó a voltear rápidamente hacia la puerta, dándose cuenta que la persona que había llegado había sido su padre, el cual le preguntaba inmediatamente al protagonista que se había regresado temprano a casa. Entonces el padre del protagonista, llamando al idiota, le preguntaba a este último si se había vuelto a saltar las clases. El protagonista entonces se quedó bastante sorprendido al ver nuevamente a su padre. En eso tenemos un recuerdo de este último que al parecer había caído en prisión y vemos como un guardia se acercaba a este llamándolo recluso 472 el Brian, mencionándole a este que tenía una visita. El protagonista entonces, mientras iba a recibir la visita, se preguntaba quién era esa persona que lo había ido a ver, pero momentos más tarde vemos a este el cual se encontraba furioso mencionando que qué rayos se encontraba pasando ahí. Podemos ver que la persona que lo había ido a visitar había sido su padre. El protagonista, inmediatamente dándole la espalda, pasaba a mencionarle al guardia que tenían que irse directamente hacia su celda, y su padre, inmediatamente pasando a darle un golpe de cristal, pasaba a decirle a este que tenía que detenerse y que al menos tuviera una conversación con su padre. El protagonista inmediatamente terminó mandando a este a la basura y el padre del protagonista se quedó bastante sorprendido. Entonces el protagonista, mirándolo de reojo, pasaba a gritarle a este último que no quería verlo, así que no volviera a buscarlo nunca más, pasando a mencionarle a este último que cómo podría considerarlo su padre si ni siquiera tenía el dinero para pagar la fianza de su propio hijo. Estas palabras del protagonista terminaron haciendo que su padre se desplomara y comenzara a llorar mientras caía de rodilla en el piso, y vemos cómo este pasaba a retirarse y su padre se quedaba sollozando atrás de él, y él mencionaba para sí mismo que estaría bien y que esa era la mejor opción por el momento, y mientras bajaba la cabeza mordiéndose los labios pasaba a mencionar que tan solo tenía que olvidarse de su hijo el criminal y tan solo tenía que cuidar de sí mismo. Cambiamos de escena y no se nos explica cuánto tiempo había pasado, pero un guardia terminó llegando a donde estaba el protagonista y le mencionaba a este que su padre había fallecido. Entonces el hombre seguía mencionándole que vivía solo y finalmente falleció debido al estrés. El guardia entonces pasaba a mencionarle al protagonista que así por lo menos debiste no haberlo molestado hasta cierto punto, le decía el guardia al protagonista, echándole la culpa directamente a este, e inmediatamente terminó entregándole una hoja al protagonista, la cual podemos ver que era el acta de difunción de su padre. El guardia entonces le mencionaba al protagonista que al parecer lo habían encontrado tarde ya que nadie vivía con él. El guardia entonces, chasqueando con su boca, pasaba a mencionar que el padre del protagonista era un hombre bastante lamentable, y para el que no sepa lo que es chasquear es literalmente hacer esto. Momentos más tarde en la celda del protagonista, o la misma noche de ese día, vemos como este último se encontraba llorando como un niño pequeño, mencionando que su padre era un completo idiota y que cómo podía haber hecho algo como eso, disculpándose y arrepintiéndose con su padre en una esquina de su celda. De regreso en el presente vemos como el padre del protagonista le gritaba a este último, haciéndole entrar en razón ya que se había perdido en sus pensamientos. Su padre entonces le mencionaba que era un sinvergüenza y que ni siquiera saludaba a su padre cuando este regresaba de trabajar, y le preguntaba a este último que qué se encontraba preparando ahí. El protagonista entonces, intentando actuar como de costumbre, pasaba a mencionarle que había cocinado un poco de ramen y le ordenaba a este que tenía que bañarse rápido para que fuesen a comer juntos. Su padre, un poco sorprendido, le preguntaba a su hijo que cuál era la ocasión y que si acaso este había hecho algo malo otra vez y quería compensarlo con eso. El protagonista entonces, un poco molesto, pasaba a gritarle a su padre que tan solo intentaba ser un mejor hijo a partir de ese día y que era bastante ruidoso, así que le ordenaba a este nuevamente que se fuese a limpiar rápidamente o si no los fideos se enfriarían. Su padre entonces pasaba a mencionar que su hijo era bastante temperamental, mientras le aceptaba a este la orden y se iba directamente a lavarse. Momentos después de eso vemos a su padre, el cual ya se encontraba cambiado y estaba mirando a su hijo de reojo, y este se encontraba mencionando para sus adentros que realmente se encontraba haciendo algo que lo enorgullecía realmente, y se preguntaba si su hijo acaso había madurado un poco. Entonces vemos que lo que el protagonista realmente estaba haciendo en la cocina era llorando, mencionando que todo eso era bastante embarazoso y que tan solo tenía que cuidarlo un poco más. Entonces pasaba a mencionar que su padre realmente se encontraba vivo. En eso, luego de servir la comida, el protagonista inmediatamente comenzó a pensar que nunca se había esperado el hecho de que su corazón se sintiera tan lleno luego de ver a su padre nuevamente. En eso, mientras estos se encontraban comiendo, el protagonista no podía quitarle la mirada de encima a su padre, fijándose en el cuerpo de este y en la postura que tenía. El protagonista entonces pasaba a mencionar para sus adentros que este, cuando era más joven, no le gustaba el hombre al cual él tenía que llamar papá. Al menos para él eso era algo natural, ya que a quién le gustaría un padre que fuese alcohólico y violento, mostrándonos así como su padre lo golpeaba y lo agredía cada vez que se colocaba a tomar. Y no era de extrañar que la mujer a la cual se suponía que él tenía que considerar su madre había escapado de este. Entonces, en la época en la cual el protagonista se había vuelto retorcido y andaba causando líos de un lado a otro, su padre al parecer había entrado en razón y había empezado a trabajar mucho. En aquel entonces el protagonista solamente se encontraba pensando que su padre, el alcohólico, solamente trabajaba para ganar más dinero y así poder comprar sus bebidas. Pero mucho tiempo después él había descubierto que el hombre con una gran adicción al alcohol ni siquiera había mojado su lengua con ninguna bebida desde ese día. Sin embargo, el protagonista simplemente se había vuelto más y más retorcido sin haber conocido ese hecho. Y acá se nos muestra cómo un detective se terminó llevando al protagonista y vemos cómo su padre se encontraba mencionándole a este
último que al parecer debería haber sido algún tipo de error. Su padre realmente se lamentaba y mencionaba que no había manera de que su hijo Brian sea ese tipo de persona o haya hecho algo como eso. En eso el protagonista se preguntaba por qué él no se había dado cuenta de algo como eso en aquel entonces, mientras empezaba a temblar y a llorar a la hora de la comida, y su padre se lo quedó viendo un poco extrañado. Este capítulo cuesta como no tienen una idea. Entonces el protagonista seguía añadiendo que incluso mientras hacía todo tipo de cosas malas, él fue el único que se quedó a su lado hasta el final, mientras vemos como el protagonista se encontraba llorando bastante. Su padre entonces pasaba a preguntarle a su hijo que por qué se encontraba llorando, y este mientras se tapaba la cara pasaba a mencionar que al parecer le había puesto chile al ramen y que por esa razón la comida se encontraba bastante picante. Su padre entonces le preguntaba al protagonista que por qué ponía algo como eso cuando sabía que no podía tolerar el picante. Entonces su padre seguía añadiendo que por eso seguía siendo un niño tonto. El protagonista mientras se limpiaba las lágrimas pasaba a mencionarle a su padre que de qué se encontraba hablando, ordenándole a este que tan solo tenía que comer. El protagonista entonces pasaba a mencionar que en ese momento él se encontraba agradeciéndole al ángel realmente una y otra vez. Este se encontraba realmente agradecido, más que nada por haberlo enviado de vuelta cuando su padre aún se encontraba con vida. Entonces cambiamos de escena y nos encontramos en la madrugada y podemos ver cómo su padre se encontraba alistándose para irse a trabajar, el cual se encontraba sobándose su espalda ya que le dolía un poco. El protagonista entonces terminó mencionándole a este que al parecer no se encontraba bien y por qué no descansaba un poco, a lo que su padre le preguntaba que por qué se encontraba despierto tan temprano. El protagonista entonces le respondía a este con otra pregunta, mencionándole que quién era el que se levantaba y hacía tanto ruido al amanecer, y seguía añadiéndole a su padre que tan solo tenía que descansar por el día de hoy y que se fuese a revisar con un doctor. Su padre, un poco sorprendido, le preguntaba al protagonista qué le estaba ocurriendo y seguía mencionando que él se encontraba completamente bien y que no tenía que preocuparse por nada. El protagonista entonces terminó acercándose a su padre llamando la atención de este, el cual se volteaba a ver un poco sorprendido. El protagonista entonces, un poco apenado, pasaba a mencionarle a su padre que tenía que volver de forma segura y que no trabajara demasiado y que evitase también hacerse daño. Su padre, al escuchar eso, se quedó completamente en silencio mirando al protagonista para luego pasar a darle una gran sonrisa y mencionarle que lo entendía y que él también tenía que divertirse mucho en la escuela. Luego de irse su padre, vemos como el protagonista exhalaba y se encontraba pensando para sí mismo mientras miraba hacia el cielo, mencionándole al ángel que no tenía nada que pudiese hacer y que él no sabía cómo el ángel había visto la escena de hace un momento, pero él necesitaba ayudar a ese viejo a probar los lujos aunque fuese una sola vez, aunque tenga que usar algunos trucos, así que aunque se vaya al infierno podría irse feliz sabiendo que su padre pudo disfrutar algunos caprichos en su vida. Gente, este capítulo realmente estuvo bastante fuerte, espero que les haya gustado y hasta acá el video de hoy. Si les ha gustado, por favor háganmelo saber en los comentarios, dejen su like, eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. Recuerden suscribirse y ya sin más que decir, tengan un excelente día, tarde, noche, nos vemos en el próximo video y gocen de una muy buena salud.